Bueno, primeramente saludar a los compañeros y compañeras que no había saludado anteriormente y a los que están viendo el video. Voy a iniciar con la pregunta de siempre. A ver cómo les fue revisando los documentos de cátedra. Ujú. Ok. De los que han respondido que no entendieron algo, no sé si quieren hacer alguna pregunta mientras la última persona llena la encuesta. Compañeros, compañeras. ¿No? Ok, y de los que leyeron aproximadamente la mitad, ¿leyeron toda la teoría y la entendieron o cómo les fue con eso? Compañeros, compañeras. Sí leí la teoría, pero creo que como con ejercicios, con la práctica, pues todo queda más claro. No sé si me explico. Ok. Bueno, entonces cambiemos un poquito la rutina. Mm, ok, perfecto, Camila. Si eso fue lo que no entendió, entonces aquí lo vamos a, eso es lo que vamos a desarrollar y es lo que vamos a ver un poco más en este aspecto. Bueno, entonces la última persona no votó. Votaron 16 personas, de las cuales 4 dijeron que sí, 2 dijeron que no, 9 aproximadamente la mitad, y una persona tuvo algunas cuestiones ahí. Ok, entonces, bueno, voy a agarrar 4 minutos para explicar eh, un par de cositas, porque, digamos, la segunda ley de Newton, a mí no me gusta cómo la explica la cátedra, sino me gusta explicárselas de la manera más formal que hay. Ok, entonces eso sí quería que lo viéramos así. Y bueno, vamos acá. Entonces, esa parte, la segunda ley de Newton, sí me gustaría verla un poco más formal y hablarles un poquito de fuerzas. Entonces, no sé si alguien me quiere explicar qué entendió que es una fuerza. Voy a quitar el video por cualquier cosa. ¿Qué entendieron ustedes por fuerza? Lo que yo entendí, profe, es como algo externo que puede, digamos que, bueno, no sé cómo decirlo, pero es como un agente externo que puede modificar el movimiento de un objeto, como la dirección de él. Ok, perfecto. Bueno, lo que dice la compañera está bastante bien. Fuerza, bueno, yo lo definí como la influencia que actúa sobre un objeto haciendo que éste cambie su estado de movimiento, o sea, que vaya más rápido o vaya más lento o que cambie la dirección. ¿Ok? Cuando cambia la dirección, principalmente vamos a hablar de la componente de la fuerza centrípeta. Esa la vamos a ir viendo un poquito más adelante. Pero eso es importante.
esta segunda. La cuestión principal para que nosotros hablemos de fuerza es que la tiene que estar ejerciendo otro cuerpo. ¿Ok? No puede provenir de la nada. No hay fuerzas mágicas. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, volvemos al ejemplo que les había dado antes. ¿Qué pasa si ustedes van en un autobús y dan una vuelta? ¿Qué pasa si el autobús viene y da la vuelta? Compañeros, compañeras. Ustedes como tal, ustedes sienten que algún fantasma, por decirlo así, lo están tirando hacia afuera. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Pero ¿quién está ejerciendo esa fuerza sobre usted? En realidad, eso es la primera ley de Newton, la ley de la inercia, que hace que usted lo que quiera hacer sea seguir directo. Entonces, al seguir directo, como no hay ninguna fuerza aplicada sobre usted, entonces por eso, y el autobús se mueve en esta dirección, entonces usted va a sentir una pseudo fuerza, que esa pseudo fuerza en el sistema del autobús, como es un sistema no inercial, entonces usted siente que esa pseudo fuerza es lo que se conoce como la fuerza centrífuga. No es que existe la fuerza centrífuga, sino que usted va a seguir directo. ¿Ok? Ese es un poco el asunto que hay ahí. ¿Quedó claro esto? Compañeros, compañeras. Sí, no, Sí, más o profe. menos. Ok. Entonces, ¿qué es lo que hace que el autobús dé la vuelta? Se mueva en esta dirección. Vamos a tener acá en el centro, esto creo que no viene en el material de la cátedra, sino que viene hasta la próxima semana. Y es lo que se llama una aceleración centrípeta. ¿Ok? No, creo que viene dentro de 2 semanas cuando se vea movimiento circular. Entonces, esta aceleración centrípeta es la que hace, o la fuerza centrípeta es la que hace que el objeto se mueva en esa dirección. Y esa fuerza centrípeta va a depender entonces de la curvatura de esto, ¿verdad? Del peralte que tenga, que más adelante vamos a ver bien qué es eso. Y va a depender también de la fricción en las ruedas en esta dirección. No la fricción hacia adelante o hacia atrás, sino en esa otra dirección. Entonces, eso es lo que va a suceder ahí. Que sí quería hablarles un poquito. Por ejemplo, ¿por qué la luna da vueltas alrededor de la Tierra? Compañeros, compañeras.
Vea usted que si no existiera la Tierra o si desaparece inmediatamente la Tierra, la Luna saldría disparada en línea recta hacia donde va. Y eso es porque la fuerza de atracción gravitacional de la Tierra hace que ya esa fuerza gravitacional es la que se conoce como la fuerza centrípeta por la dirección en la que está actuando. Profe, disculpe, tengo una pregunta. Ajá. ¿Por qué la fuerza que se genera entre la Tierra y la Luna tiene que ser en forma de elipse? Porque no puede tener otra forma. ¿Por qué es una elipse? Bueno, es una elipse bastante casi circular, ¿verdad? No es una elipse totalmente, ya no es así, pero eso tiene que ver un poco con las leyes de, ¿cómo es que se llama? De las leyes de Kepler, lo que descubrió Kepler. Y eso, en realidad, tiene que ver un poco con la excentricidad de la órbita y cosas por el estilo. Y que la Luna no todo el tiempo va a la misma velocidad, sino que a mismas áreas las recorren al mismo tiempo. O sea, este pedacito de acá lo recorre en el mismo tiempo que recorre este pedazo de acá. Sí. Entonces significa que en esta sección va mucho más rápido que en esta otra sección. Compañera. Ok, gracias, profe. Entonces, digamos, eso va a tener que ver con con esa velocidad que va a llevar en esos puntos, le permite, digamos, como aquí va más rápido, va más acelerado, le permite salirse un poquito de la órbita y llegar, y aquí, entonces va un poquito más despacio. Y así sucesivamente. Permitiendo, entonces, que se mueva. Creo que con eso ya le queda claro. Sí, muchas gracias. Sí. Ok. Bueno, entonces, igual, digamos, habría que hablar un montón más como para ver todas esas explicaciones, pero en términos generales, ese es el asunto. Entonces, la fuerza va a generar siempre una aceleración que cambia la dirección del objeto. Acá, bueno, las leyes de Newton van a ser 3. La ley de la inercia, que nos dice que todo objeto, que si yo tengo un objeto acá, que se mueve a una velocidad constante o está quieto, ¿verdad? Va a permanecer en ese estado hasta el final de los siglos. ¿Ok? A menos que una fuerza interfiera. Entonces, va a moverse en línea recta, va a seguir en línea recta, a menos que haya alguna fuerza que altere ese movimiento. En el caso de los proyectiles, digamos, si yo tiro un proyectil para allá, vean que el proyectil está siendo jalado por la Tierra gracias a la fuerza de gravedad. Entonces, siempre tenemos que tener presente que si algo lo estamos trabajando en la Tierra,
siempre va a tener una fuerza que lo atrae hacia el centro de la Tierra. Esa es la fuerza de gravedad. ¿Ok? La segunda, que es la definición de fuerza, esta definición es incorrecta. En realidad, como Newton lo describió, la fuerza se conoce como la derivada del momento que tienen los cuerpos con respecto al tiempo. Y la cantidad de movimiento que tiene un cuerpo, ¿ok?, va a depender de la masa y la velocidad que éste tenga. Que no es lo mismo de tener un automóvil a 20 kilómetros por hora que de tenerlo a 100 kilómetros por hora, ¿cierto? ¿En cuál ocupa usted más fuerza? Compañeros, compañeras. ¿Cuál pega más duro? Queda muy rápido. Exacto. Entonces, la velocidad va a tener que ver con eso. ¿Y qué pega más duro? Un automóvil, ¿verdad? Pequeñito, a 50 kilómetros por hora, o un furgón a 50 kilómetros por hora. Compañeros, compañeras. El furgón, porque lleva más masa, ¿no, profe? Correcto. Entonces, esa multiplicación de esas dos expresiones es lo que se conoce como el momento. Por lo tanto, la fuerza se define como el cambio del momento con respecto al tiempo. Y como el momento es masa por velocidad, ahí los que ya llevaron cálculo, ¿qué pasa cuando yo multiplico, cuando yo derivo una multiplicación? Eso era lo que quería darles. Cuando yo derivo una multiplicación, ¿qué pasaba? Derivo el primero y lo multiplico por el segundo. Más, agarro el primero y derivo el segundo. ¿Ok? Esto no, digamos, lo van a ver cuando vean la parte de derivadas en cálculo, lo van a ver un poco mejor. Aquí lo que me interesa es la parte conceptual. ¿Ok? Entonces, esto de acá, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ya nosotros lo habíamos visto. Esto se llama la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ¿qué es? Aceleración. Excelente. Entonces, la segunda ley de Newton, en realidad lo que nos dice es que la fuerza es igual al cambio de la masa con el tiempo multiplicado por la velocidad más la masa por la aceleración. Por eso, a esta expresión que está acá, no es que está mala, sino que está incompleta. ¿Ok? ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Ok. El asunto es que nosotros en la mayoría de los ejercicios que vamos a hacer,
prácticamente la masa no cambia con el tiempo. Entonces la derivada de una constante, esto tiende a ser cero. Por eso se simplifica que la suma de fuerzas es igual a masa por aceleración. En este, ¿cómo es que se llama? Para este curso. ¿Ok? ¿Estamos, compañeros, compañeras? Sí, profe. Pero a mí me gusta, digamos, darles la información completa, ¿verdad? Porque, ¿qué sucede si después de esto a ustedes les sale un proyecto de llevar una nave espacial a otro lugar? O necesitan trabajar, ver un análisis de fuerza, digamos, con un tanque de agua. ¿Qué pasa en ese caso? O Lo que con el... pasaría es que la masa ya no va a ser constante porque va a ir perdiendo, digamos, en el caso del cohete, iría perdiendo gasolina. Excelente. Entonces, no siempre la masa va a ser constante. O en el caso, digamos, de trabajar con un, no sé, un camión de estos que está poniendo asfalto, vean ustedes que va dejando asfalto, va dejando gasolina, o un camión con algún tanque de agua que este se vaya vaciando conforme va pasando o lo que sea. Vean que esto no es, digamos, la parte completa no es algo utópico, sino es algo en lo que ustedes en algún momento puedan necesitar. ¿Estamos? Entonces, por eso me gusta verlo completo. Como les digo, para este curso, entonces, esta parte se me hace cero. Por eso es por lo que en el documento de cátedra aparece que la suma de fuerzas es igual a masa por aceleración. ¿Ok? ¿Está claro todo? Compañeros, compañeras. Sí, no, más o menos. Ok, y la tercera sería la ley de acción-reacción, que lo que me dice es que si yo empujo a alguien, ese alguien me va a empujar a mí con exactamente la misma fuerza. Eso quiere decir que si usted está en la tierra, ¿ok? La tierra lo atrae a usted con una fuerza. Vamos a ver. La fuerza de gravedad o la fuerza que lo atrae, eso se conoce como el peso, que sería masa por gravedad. Una masa de 70 kilogramos aproximadamente, ¿cuál sería el peso? Digamos, una persona que tenga una masa de 70 kilogramos tendría un peso de 686 newton. Sí. Compañeros, compañeras, ¿me siguen o no? Sí, profe. Entonces, ustedes van a traer a la Tierra ¿con qué fuerza? ¿Qué fuerza esa persona de 70 kilogramos estaría trayendo a la Tierra?
Compañeros, sería la misma. Con la Son misma. 86. con 686 Newton. Excelente. ¿Se lo creen ustedes? Que ustedes atraen la Tierra. Compañeros, compañeras. Oh. ¿O no me creen eso? Este dato siempre se me olvida. ¿Me creen que ustedes atraen a la Tierra con 686 Newton? ¿Sí o no? Está un poquito difícil de creer, profe. Un poquito difícil de creer. Ok, voy a convencerlos. Si yo atraigo a la Tierra con una fuerza de 686 Newton, ¿ok? Y sabemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, veamos algo más, digamos, más realista para ver qué tanta fuerza es esta. ¿Ok? Entonces, veamos qué tanta fuerza sería para la Tierra. Veamos con qué aceleración estamos atrayendo nosotros a la Tierra. O la Tierra, ¿cuál es la aceleración que tiene para acercarse a nosotros? ¿Le suena? Para verlo más realista. Entonces, si despejamos, la aceleración sería la fuerza entre la masa de la Tierra. Que la masa de la Tierra sería 5,972 por 10 a la 24 kilogramos. ¿Ok? Y ahora, ¿quién me dice cuánto es esa aceleración? Eso da 1,15 por 10 a la menos 22. ¿Y eso cuánto es? ¿Cuánto sería esa aceleración? ¿Cuánto sienten que es esa aceleración? Compañeros, compañeras. Es súper pequeño, profe. Ahora sí me creen que nosotros atraemos a la Tierra con 686 Newton. Sí, sí, ya ahora sí, profe. Nada más que de ahí la Tierra eso no lo va a sentir. Eso es como que menos de que un electrón choque contra una velocidad pequeña. Eso de ahí no se siente. ¿Ok? Entonces, digamos, ese es un poco el juego con el que estamos viendo. Ahora bien, las fuerzas, esto que está aquí, esto es falso. Esa filmina es falsa.
Porque en realidad solo existen fuerzas a distancia. Pero yo las catalogo así en los cursos que doy. Igual, siempre lo advierto que eso es falso. Es más que todo como para que ustedes logren identificar realmente las fuerzas que hay. Por ejemplo, si ustedes tienen una caja y la jalan con un mecate, esta yo le digo que es una de las fuerzas de contacto o la fuerza de fricción que tenemos con el piso. O tenemos también una fuerza normal que es la que ejerce el piso sobre la caja. ¿Ok? Esas son fuerzas de contacto. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ok. Entonces, la tensión, la fricción, la normal, etcétera, todas esas son fuerzas de contacto. Y las fuerzas a distancia son en realidad las que sí existen, que son las 4 fuerzas fundamentales. ¿Qué serían? ¿Qué serían en sí? La fuerza gravitacional, que es la que estamos viendo, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Esas son las 4 fuerzas que realmente existen. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Bueno, lo que está pasando es que gracias a la pequeña distancia que tenemos acá entre esos dos cuerpos, vamos a tener fuerzas que van hacia arriba y vamos a tener fuerzas que repelen el movimiento. Y esas principalmente son fuerzas electromagnéticas. ¿Ok? Nosotros en realidad cuando tocamos el teclado de la computadora, no estamos tocando el teclado en sí, sino que va a haber una distancia siempre entre el teclado y nuestros dedos que va a ser de, qué sé yo, unas micras o menos, ¿verdad? Que lo que están actuando son los campos eléctricos y campos magnéticos que hay entre nuestros dedos y los átomos del teclado. ¿Me siguen? Son distancias casi atómicas. ¿Ok? ¿Siguen con eso o no? En otras palabras, lo que sucede es lo siguiente. Si ustedes le dan un beso al novio o a la novia, en realidad no lo están tocando. Eso nunca existió. Porque las distancias son muy pequeñas. ¿Sabían eso? Compañeros, compañeras. Ok. Entonces, vamos con lo siguiente. Esto de la fuerza normal, sí me interesa explicarles un poquitito, y la fuerza de rozamiento. La fuerza normal es una fuerza, por ejemplo, la que más comúnmente se ve es cuando nosotros tenemos algo en un plano horizontal, digamos una caja acá. ¿Ok? Sabemos que la suma de todas las fuerzas
siempre va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Igual esto se los voy a explicar con ejemplos. Entonces, vean ustedes que si la caja está quieta, entonces la aceleración es 0. Significa que esto es 0. Y si ustedes ven ahí, ¿cuáles fuerzas se están aplicando sobre la caja? Ve aquí sobre la caja tenemos la que el peso lo atrae. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Y qué otra fuerza hay? La que les dije. En este caso, la fuerza que está ejerciendo el suelo sobre la caja, que esta se llama normal. Entonces, si resolvemos esto y sumamos todas las fuerzas, me queda que la normal va para arriba y el peso va para abajo. Entonces, esto me tiene que dar 0 porque no tengo aceleración. Entonces, esta normal es la fuerza que está ejerciendo el piso sobre la caja para evitar que esa caja sea acelerada. ¿Está claro? ¿O no? Compañeros, compañeras. Profe, esa fuerza normal Ajá. es la que en los materiales de la cátedra decía como, creo que había un ejemplo de la manzana, entonces era como la manzana sobre la mesa y algo como la mesa con la manzana, algo así. Ajá. Digamos, es esa fuerza. En realidad es una fuerza dada por la tercera ley de Newton. Porque la manzana o la caja o cualquier objeto, ¿verdad? Está ejerciendo su peso sobre el objeto. Entonces el objeto va a ejercer una fuerza igual, pero en sentido contrario. Sí. Ok, sí, profe, ya me acordé. Ok, vamos a ver. Si yo pongo aquí sobre el techo una caja, ¿ok? La caja, ¿qué va a hacer? Se va a caer gracias al peso. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Así que, para que no se caiga, yo le voy a aplicar una fuerza externa y lo voy a sostener con la mano hacia arriba. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto sería el valor de la normal? Acá, entonces, vamos a tener una fuerza normal porque siempre va a ser, la fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie. ¿Me siguen? Entonces, esta fuerza normal que es perpendicular a la superficie, lo que va a hacer es lo siguiente. Si hacemos la suma de fuerzas y la caja está quieta, nos queda que para arriba va la fuerza. El peso va para abajo. Y la normal va para abajo. ¿Ok? Lo que la compañera me había preguntado antes del diagrama de fuerzas, básicamente es colocar estas flechitas con sus respectivos nombres sobre el objeto para saber entonces
qué dirección tiene cada una de ellas y sea más fácil hacer la suma de fuerzas. Eso es lo que se conoce como un diagrama de cuerpo libre. ¿Está claro? Entonces nos queda que esa suma de fuerzas me tiene que dar 0. En otras palabras, la normal, yo la puedo pasar al otro lado, que está restando, pasa a sumar. Entonces, la normal va a ser la diferencia entre la fuerza que yo estoy aplicando y el peso. Si yo aplico menos fuerza que el peso, el objeto se cae. Pero no solo se cae, sino que al no existir contacto con la superficie, la normal es 0. Por eso siempre tiene que estar en contacto con la superficie. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Ok. Igual, digamos, si yo tengo un objeto acá. Vamos a ver, yo aplico una fuerza hacia allá para mantener el objeto pegado a la pared. Vean que el peso en este caso va en el eje Y. Entonces, ¿cuánto vale la normal? En este caso. Compañeros, compañeras. ¿Cuánto vale la normal? Si hago la suma de fuerzas en el eje X, en los casos anteriores solo teníamos fuerzas en Y. En este caso tengo en X y tengo en Y. Entonces, en el eje X, ¿cuáles fuerzas tengo? La normal que va a la derecha y la fuerza que va a la izquierda. Y tenemos aceleración en el eje X. Compañeros, compañeras. No, profe. Entonces eso es igual a 0. Eso significa que si despejo de aquí, que si despejo de esta ecuación, esta fuerza pasa al otro lado a sumar. Entonces, la normal sería la misma, tendría el mismo valor que la fuerza que yo estoy aplicando. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. ¿Sí o no? Sí, profe. Ok. Y en el eje Y, ¿cuáles fuerzas tengo? Tengo el peso hacia abajo. Entonces, para que la caja no se caiga, ¿qué tendría que tener? Tendría que tener una fuerza hacia arriba. Y esa fuerza, en este caso, sería la fricción. Entonces, más la fricción, esto es igual a 0. En el caso de que el objeto no se mueva. Entonces aquí aparece esta otra fuerza, que es una fuerza de contacto, que es, por ejemplo, la que nos permite caminar o la que nos permite trasladarnos, que sería la fricción que hay entre dos cuerpos. ¿Ok? Pero eso ahorita se los explico.
Nada más quiero ver otra cosa con la fuerza normal y es qué pasaría si yo tengo un objeto acá, en un plano inclinado, con un cierto ángulo. Ahí, ¿hacia dónde iría la fuerza normal? Por favor, pongan, ¿cómo es que se llama? La parte y dibujen ahí dónde creen ustedes que va la fuerza normal. Bueno, Maripaz, ese sería el peso, lo que usted dibujó. Esa flecha hacia abajo es el peso. La Ah, ok, normal, gracias, profe. la normal siempre tiene que ir de el objeto de la superficie, ¿verdad? Hacia el objeto. Siempre va desde la superficie hacia el objeto en forma perpendicular. Así que los tres que la dibujaron está bien. Igual, digamos, ese dibujo de Maripaz nos va a servir por lo siguiente. Porque cuando nosotros hacemos aquí un sistema de coordenadas, ¿ok? Lo mejor cuando se tienen planos inclinados es hacer el sistema de coordenadas también inclinado. ¿Por qué? Me dirán ustedes. Por una cosa muy sencilla. Eso es por facilidad a la hora de calcular cosas. Porque se acuerdan ustedes que tenemos acá en la ecuación. Suma de fuerzas es igual a masa por el vector aceleración. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Entonces vamos a ver. Si yo pongo el sistema de coordenadas en el blanco, entonces significa, vean ustedes que el objeto se va a acelerar en esta dirección. Esta va a ser la aceleración que tiene el objeto. Si yo lo pongo en el sistema de coordenadas en blanco, XY, entonces vamos a tener que la suma de fuerzas en X es igual a la masa por la componente en X de la aceleración. Vea que este vector va a tener componente en X y componente en Y. Y la suma de fuerzas en Y va a ser igual a la masa por la componente en Y de la aceleración. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ok. Ahora, ¿qué pasa si yo roto el sistema de coordenadas y lo hago de esta manera? Con el naranja. ¿Cuál sería la fuerza? ¿Cuál sería la fuerza que tengo en el eje Y? ¿Cuál sería la componente en el eje Y de esta aceleración? Compañeros, compañeras. ¿Cuál sería esa componente?
para este sistema de coordenadas anaranjado? Sería 0, profe. Sería 0, correcto. Eso significa que toda la aceleración que está sufriendo el cuerpo va a ser en el eje X. O sea, toda la aceleración está en el eje X y no estaría repartida entre los dos ejes. Por eso, lo mejor, como yo puedo aplicar o puedo utilizar cualquier sistema de coordenadas que a mí me interese, lo mejor es utilizar siempre un sistema de coordenadas en el cual la aceleración esté en uno de los ejes. Si la aceleración está en uno de los ejes, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Fácil. En el resto de los ejes, la aceleración sería así. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Ok. Entonces, bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta acá o si van entendiendo todo. Ujú. Estoy dando una clase ahorita. Esa es la 47, tiene que ser esa. Ay, lo que no me gusta de tener el cuarto cerca de ahí. Ok, ¿me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Ok, entonces nos queda que la suma de, bueno, entonces por eso es por lo que nosotros vamos a rotar en algunos casos estas cosas. Y nada más para terminar, antes de ir al receso, vamos a hacer lo siguiente. En este caso, vean ustedes que el peso que Maripaz ahí nos escribió, vean que ese peso es el que va a tener componentes. Este ángulo es este mismo ángulo de acá. Porque sabemos que este ángulo de acá más este ángulo de acá tienen que dar 90 grados. Y este de acá más este de acá me tienen que dar también 90 grados. Entonces, el complemento sería el mismo sitio. Así que en este caso, la normal va a quedar, voy a escribirlo aquí arriba. Oh, no, voy a escribirlo aquí. Voy a borrar esto. En este caso nos va a quedar que la normal es igual, bueno, la normal menos, haciendo la suma de fuerzas en Y, me va a quedar que la normal menos la componente en Y del peso. Como está este ángulo acá, entonces la componente del peso sería esta componente acá. Sería el lado adyacente a ese peso. Entonces sería mg por el coseno del ángulo. Esto sería igual a 0. En otras palabras, la normal sería igual que el peso. Cuando lo despejamos por el coseno del ángulo. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí, entonces, como ustedes pueden ver, no necesariamente la normal tiene que ser igual que el peso. Eso va a depender de otras fuerzas externas. ¿Ok?
ahorita les voy a hablar un poquito de la fuerza de rozamiento. Y ya nos vamos a hacer ejercicios. ¿Ok? Entonces, pero antes, ya se me pasó la hora, vamos a ir a un receso. ¿De cuánto quieren el receso? Ok, entonces retornamos de la pausa. Voy a quitar el video para no consumir muchos datos. Ok, la fuerza de fricción o fuerza de rozamiento, ok, es también otra de las fuerzas de contacto. Y acá vamos a ver un poquito un ejemplo, ¿verdad? De algo que podamos ver. ¿Qué sucede, digamos, si nosotros tenemos un objeto muy pesado? ¿Ok? ¿Qué sucede si empezamos a ejercer una fuerza sobre ese objeto? Compañeros, compañeras. Si la fuerza es muy pequeñita, ¿qué pasa? Digamos, ustedes quieren mover la refri de su casa. Si ustedes le aplican muy poquita fuerza, ¿qué va a suceder? No se mueve. No se mueve. Si le aplican un poquitito más de fuerza, el objeto tampoco se mueve. O sea, ustedes le aplican un poquito de fuerza, no se mueve. Si le aplican un poquito más de fuerza, veámoslo aquí en el gráfico, tampoco se mueve. Si le aplicamos más fuerza, tampoco se mueve. Hasta que llega un punto en el cual el objeto empezó a moverse. ¿Ok? Si ustedes le siguen aplicando la misma fuerza, básicamente el objeto va a salir acelerado muy rápido. Ya va a tener una aceleración un poquito grande en ese momento. Ok, por ejemplo, qué sé yo, cuando ustedes agarran y abren una gaveta que está muy pegada, ¿no les ha pasado que en el momento en que se despega, que se van para atrás? ¿Sí o no? ¿Nunca han caído de espaldas? Caído no, pero sí irse para atrás, profe. Sí, ok. Eso básicamente es por lo siguiente. Esa fuerza de fricción tiene que ver un poco con las moléculas que tenemos entre las dos superficies. Únicamente va a depender de la estructura de esas moléculas. Acá, entonces, cuando nosotros aplicamos una fuerza igual o superior a la fuerza de fricción estática, estática significa que está quieta, ¿ok? Si aplicamos una fuerza de fricción, una fuerza mayor o igual a la fuerza de fricción estática, es cuando los objetos se empiezan a mover. Pero sucede algo muy curioso. Empiezan a mover y la fuerza de fricción disminuye. Porque ahora la fuerza de fricción es menor que la fuerza de fricción estática máxima. ¿Ok? ¿Me siguen con eso? Compañeros, compañeras. ¿Sí o no? Por ejemplo, si tenemos una cuesta y nosotros lanzamos un objeto hacia arriba,
ese objeto va a empezar a moverse hacia arriba. Pero cuando se detiene, se puede quedar ahí quieto. Porque aunque se estuviera moviendo hasta ese punto, la fuerza de fricción estática es mayor que la fuerza de fricción cinética. O sea, la cinética es cuando el objeto se mueve. Por eso el gráfico es más o menos así. Y para generalizar nuestro modelo, o para que nuestro modelo sea un poco mejor, vamos a decir que esa fuerza de fricción cinética siempre va a tener el mismo valor. ¿Ok? No importa cuánta fuerza se aplique. Entonces, la fuerza de fricción cinética siempre va a ser igual al coeficiente de fricción cinético multiplicado por la normal. ¿Ok? Mientras que la fuerza de fricción estática siempre es igual a la fuerza que nosotros aplicamos. Pero la mayor fuerza de fricción estática que nosotros podemos tener está dado por el coeficiente de fricción estático multiplicado por la normal. ¿Está claro? Profe, ¿podría repetir cómo es que se obtiene la máxima estática? La máxima estática, tenemos un numerito que depende de las superficies. Ese numerito se conoce como el coeficiente de fricción. Por ejemplo, ¿qué pasa si ustedes, no sé, ponen en un vidrio o vamos a ver, si ponen un hielo contra un metal? Vean ustedes que el hielo, si quieren deslizar una moneda de metal sobre el hielo, vean que ese va a ejercer muy poquita resistencia, ¿cierto? Compañeros, compañeras. Sí, profe. ¿Y qué pasa si ustedes quieren pasar una esponja sobre el pavimento? Va a haber mucha resistencia. Exacto. Entonces, esas cuestiones entre las dos superficies de contacto, eso me va a determinar un numerito que se llama el coeficiente de fricción. Ese coeficiente de fricción puede ser estático, que es cuando los objetos están quietos, o puede ser cinético cuando mu sub K o mu sub C, ¿verdad? Dependiendo de cómo lo quieran ver. En inglés es con K, en español es con C, pero por lo general se utiliza el de inglés. Entonces, ese coeficiente de fricción cinético siempre va a ser más pequeño que el coeficiente de fricción estático. ¿Ok? Y la fricción como tal, acuérdense, este numerito depende solo de los materiales. Puede depender de la temperatura, la presión atmosférica y otros factores, pero, ¿verdad? Para este curso solamente van a depender de los materiales. Y este coeficiente de fricción cinético también solo depende de los materiales. Así que, para que un objeto empiece a moverse, usted tiene que superar la fricción máxima que puede tener, que sería el coeficiente de fricción cinético multiplicado por la normal. Si usted no supera esa fuerza, la fricción sería igual a la fuerza que usted está aplicando. ¿Está claro?
Y Sí. profe, Ok, perfecto. Entonces, vamos aquí a hacer algunos problemitas. Vamos a ver. Bueno, vamos a determinar fuerzas en poleas. Acá hay algo importante que tienen que saber y es que si nosotros tenemos una cuerda, ¿ok? Por lo menos para esta parte del curso, nosotros vamos a decir lo siguiente. Las poleas son poleas ideales y sin masa, lo que provoca que no tenga momento de inercia y por lo tanto la tensión en una cuerda, o sea, no importa dónde mida yo la tensión, si la mido en este punto, si la mido en este punto o en este punto, ¿verdad? En cualquier punto de la cuerda, la tensión es la misma. Eso porque las poleas no tienen inercia. ¿Ok? Ya cuando veamos la parte de movimiento rotacional, vamos a añadirle eso a nuestro sistema o a nuestro modelo. Entonces, vamos a ver cuánto vale la tensión en cada uno de los ejemplos. ¿Le suena? Y vamos a empezar a ver cómo hacer los diagramas de cuerpo libre para cada uno de estos cuerpos. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces vamos a empezar con este de acá. Para nosotros generar o decir que tenemos el cuerpo, lo que vamos a hacer es un puntito que representa el cuerpo. Y en ese puntito vamos a indicar con flechas las fuerzas que hay. Entonces, para esa caja de la A, ¿hacia dónde está jalando la cuerda a la caja? Compañeros, compañeras. Hacia arriba. Hacia arriba, correcto. Entonces vamos a decir que la cuerda ejerce una tensión sobre la caja. ¿Y qué otra fuerza tenemos en esa caja? La del peso. Excelente. ¿Hay alguna otra fuerza? Compañeros, compañeras. ¿Sí o no? Entonces nos dicen que los bloques están suspendidos. Eso significa que no hay aceleración. Entonces, la suma de fuerzas en Y, ¿cuánto me tiene que dar? 0. ¿Me siguen? profe, tiene que dar 0 porque no hay aceleración. Correcto. Entonces, sumamos las fuerzas. Las flechas que van para arriba son positivas, las que van para abajo son negativas. O depende del sistema de coordenadas que ustedes quieran trabajar. Entonces me queda que la tensión menos el peso, que en este caso el masa por gravedad, le llaman W, esto es igual a 0. Y si lo despejamos, entonces me queda que la tensión es igual que el peso. Sí.
Compañeros, compañeras. En esta de acá, vean que tenemos una tensión para arriba y tenemos el peso para abajo. Entonces, como las cajas están suspendidas, aquí también la tensión es igual al peso, porque no hay ninguna otra fuerza aplicada en ese lugar. ¿Les quedó claro? Compañeros, compañeras. ¿Podría repetir por qué es que son iguales, profe? Porque solamente tengo las fuerzas de tensión, que sería la que estaría ejerciendo la cuerda, y tengo el peso, que sería el que estaría ejerciendo la tierra. Sí, 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 profe, yo ahora sí. y no hay aceleración, entonces como solo hay esas fuerzas, de ahí concluimos que la tensión es igual al peso. Vamos aquí a este otro ejemplo. Este me gusta mucho hacerlo. Vamos a ver. ¿Cuánta fuerza tengo que aplicar sobre esta cuerda para que este peso se sostenga? ¿Verdad? Ni subirlo ni bajarlo. Entonces, si hacemos el diagrama, vean que ahí tenemos peso para abajo y hacia arriba tenemos una cuerda que está tocando a este cuerpo. Sí. Compañeros, compañeras. ¿Me siguen? Antes se usaba la W para el peso porque estaba en inglés. En este caso se está usando P porque está en español. Entonces, ¿qué nos quiere decir aquí? Si hacemos lo mismo, ¿cuánto vale la tensión? Lo mismo que el peso. Lo mismo que el peso. Y si en este punto hacemos un diagrama, vean que yo estoy jalando la cuerda hacia abajo y hacia arriba tengo una cuerda. Entonces, tengo la tensión. Entonces, ¿qué puedo concluir yo de este otro punto? Que la tensión es igual a la fuerza. Ok. Por lo tanto, si la tensión es igual a la fuerza y la tensión es igual al peso, ¿qué puedo concluir yo? Que el peso y la fuerza tienen que tener el mismo valor. Excelente. Entonces, yo tengo que hacer una fuerza igual al peso. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Vamos a ver este otro ejemplo. Aquí vean que el diagrama yo lo puedo hacer en esta polea. Si me piden todas las tensiones, vean que aquí tengo una cuerdita que tiene una tensión. Entonces, vamos a hacer 3 diagramas en este caso. Vamos a hacer uno aquí. Vamos a hacer otro diagrama acá. Con todas las fuerzas que hayan aplicadas. Y vamos a hacer un tercer diagrama acá.
¿Vieron los diagramas? Compañeros, compañeras. Entonces vamos a decir que esta cuerda tiene una tensión 1 y esta cuerda tiene una tensión 2. ¿Me siguen? Ok. Entonces vamos con este de aquí abajo. Para la cuerda 1. ¿Qué logramos? ¿Qué logran encontrar ustedes ahí? Como todo está quieto, no hay aceleración. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué logran encontrar ahí? Que la tensión 1 es igual al peso. Excelente. Ahora, ¿por qué aquí yo puse dos flechas hacia arriba en este otro diagrama? Porque, digamos, uno es la flechita que está a la par, de la línea que está a la par de T2 y la otra es la que está por la F. Correcto. Vean que aquí la cuerda está jalando a la polea hacia arriba por ambos lados. Sí. Compañeros, compañeras. Entonces, por eso tengo que hacer dos flechitas hacia arriba. Y de ahí, entonces, ¿cómo quedaría la ecuación con ese diagrama? Estas flechas hacia arriba serían tensiones 2 porque son de la cuerda de esta cuerda que está aquí. Entonces, ¿cómo quedaría la ecuación? Tensión 2 va para arriba, es positiva. Tensión 2 va para arriba, es positiva. ¿Verdad? Y aquí hacia abajo, ¿quién está jalando la polea hacia abajo? Compañeros, compañeras. Aquí, ¿quién está pegado a la polea que lo jala hacia abajo? Ajá. La Isaías. tensión 1. La tensión 1 lo está jalando hacia abajo. Y esa entonces sería nuestra ecuación. ¿Me van siguiendo? Entonces me queda que 2 veces la tensión 2 es igual a la tensión 1. O si despejo este 2, me queda que la tensión 2 es igual a la tensión 1 dividido entre 2. ¿Me siguen? Profe, en ese caso eso se cumple, pero es porque está estático, ¿verdad? Correcto. ¿Y cuánto valía la tensión 1? Tensión 1 era igual al peso. Ujú. Va a quedar que la tensión 2 es la mitad del peso. Y para este otro diagrama, aquí donde estoy aplicando la fuerza, ¿qué me quedaría? En ese punto. La tensión 2 es igual a la fuerza. Tensión 2 es igual a la fuerza. Excelente. Tensión 2 es igual a la fuerza.
Pero entonces, ¿cuánto vale la tensión 2? ¿Qué nos dicen La, aquí? Ajá. la mitad del peso. Entonces, la fuerza que yo tengo que ejercer para sostener ese peso ahí, utilizando la polea de esa manera, sería la mitad del peso. ¿Cómo lo ven? Ah, un poco enredado. Sí, un poquito. ¿Ok? Consulta, entonces, digamos, si yo aplicara más fuerza, la tensión 2 ya variaría, no variaría, no valdría lo mismo. No solo variaría la tensión 2, la tensión 2 varía, eso es correcto. Pero también vean que como la tensión 2 va a ser más grande, voy a tener entonces una aceleración que va hacia arriba. Porque la tensión 2 es más grande. En el caso de la tensión 1 sí queda igual. No, porque voy a tener una aceleración para arriba. Entonces ya esta ecuación ya no sería cierta. Sería cierta que la tensión 1 voy a escribirla aquí. Sería cierto entonces que la tensión 1 menos el peso es igual a masa por la aceleración que estoy teniendo ahí, por esta aceleración 1. Porque ya ahora el bloque se está acelerando hacia arriba. ¿Ok? Igual no importa si el bloque está quieto o si el bloque va a una velocidad constante. Si sube a una velocidad constante, no tengo aceleración. Entonces da lo mismo que suba a una velocidad constante o que esté quieto. ¿Quedó claro? Sí, profe, gracias. Sí. Ok, voy a dejarles esta de tarea y en este caso, la fuerza, voy a darle la solución, es igual a la octava parte del peso. En este 4. Para que lo resuelvan ahí y lo comprueben. ¿Les parece? Igual aquí, digamos, si yo tengo un sistema de poleas, si yo aquí empiezo a seguir haciendo más poleas y más poleas, más poleas, yo voy disminuyendo el peso a la mitad por cada polea extra que tenga. Eso significa que en un hangar, siempre y cuando el techo sea bastante fuerte, yo podría sostener con el dedo meñique un avión de verdad. Si tenemos un buen sistema de poleas. ¿Sabían eso ustedes? Suena absurdo, pero posible. Exacto. Eso, con un buen sistema de poleas, un techo bien fuerte y todo, y digamos las condiciones, yo podría sostener un avión con un dedo, con el dedo meñique. Ok. Acá van a ver, nada más quiero que veamos una cosa más.
Ya se dieron cuenta ustedes que las ecuaciones son sencillas. Sencillas, no de fácil, sino de que no son, digamos, muy complejas de hacer. Y podemos hacer diagramas de cuerpo libre. Nada más recuerden que los diagramas de cuerpo libre tienen que ver con cada uno de los cuerpos. Entonces, voy a quitarles un par de minutos para hacer esto. Quiero hacer un diagrama de cuerpo libre para C. Quiero hacer un diagrama de cuerpo libre para la masa B. Y un diagrama de cuerpo libre para la masa A. ¿Ok? ¿Qué prefieren? Que ustedes los vayan poniendo, las fuerzas que hay. Conste que hay fricción. En el único lugar donde no hay fricción es aquí. Porque ahí dice que el plano es liso, o sea, sin fricción. Aquí sí tengo fricción entre los dos cuerpos. Entonces, ¿qué prefieren? ¿Dibujar ustedes las flechas con cada una de las fuerzas? ¿O las dibujo yo y ustedes me van diciendo las fuerzas que hay? ¿Y qué dirección llevan? Compañeros, compañeras. La segunda, profe, que nosotros le vamos diciendo. Bueno, entonces vamos a tener que hay una aceleración en este sentido. Entonces, ¿cuál sería el diagrama de fuerzas para la masa B? ¿Ok? Tendría el peso hacia abajo y la normal hacia arriba. Excelente. Normal hacia abajo. Peso hacia abajo. Y una normal, que voy a llamarle normal de B hacia arriba. ¿Qué otra fuerza tengo? Vea que se está acelerando en esta dirección. Entonces, hacia allá voy a tener una fricción. La fricción va en contra del movimiento siempre. Entonces, si no hubiera fricción, vean que aquí yo estoy jalando el bloque A. Entonces, esta masa B se movería en esta dirección. Esa sería la tendencia de movimiento. Y la fricción se opone a ese movimiento. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Ok, vamos con las fuerzas que hay en C. ¿Qué fuerzas hay en C? Esa es la normal. Ajá, Hacia abajo el peso. ajá. La fricción sería inclinada hacia la derecha, hacia arriba. Ok. Entonces voy a irlas nombrando. Esta es la fricción. Esta es la normal en C. Este es el peso. ¿Qué otra fuerza tengo? La tensión. La tensión de la cuerda
que es que la cuerda lo está jalando hacia allá. ¿Ok? ¿Hay alguna otra fuerza? Esta no es una fuerza, pero siempre es importante ponerla en los diagramas de cuerpo libre, que sería la aceleración. Por lo tanto, el sistema de coordenadas que usaría para ese cuerpo sería este. Para este otro cuerpo sería este sistema de coordenadas. ¿Y el bloque A? ¿Cuáles fuerzas tengo? Compañeros, compañeras. En eso no hay una fuerza de contacto, profe. En A, Sí, sí, por B. correcto. En realidad habrían dos fuerzas de contacto. Una es por la fricción que hay en B. Acuérdense ustedes de la tercera ley de Newton. Si la caja de arriba siente una fricción hacia hacia la izquierda, perdón, la de abajo va a sentir una fuerza de igual magnitud, pero en dirección contraria. ¿Me siguen? Igual con la normal. Si la caja de abajo genera una normal de B hacia arriba, la de arriba, ¿qué va a hacer? Generar una normal de B de la misma magnitud, pero en sentido contrario. También el suelo va a ejercer una fuerza sobre A, que esta le vamos a llamar normal de A. Ah, bueno, en este diagrama se me olvidó poner, en el de arriba, se me olvidó poner la dirección de la aceleración para tomarla en cuenta. En el de abajo, entonces, nos falta la tensión y la dirección de la aceleración. Ahora, ¿hay algún otro cuerpo involucrado? Compañeros, compañeras. ¿Hay alguien más involucrado ahí? Como para generar una nueva fuerza. En realidad no hay nada más. Solo me falta colocar aquí que este es el ángulo zeta, que es este mismo ángulo de acá. Y de esa manera ya tengo entonces los diagramas de cuerpo líquido. ¿Qué les pareció? Compañeros, compañeras. ¿Qué les pareció esta parte de hacer diagramas de cuerpo libre? Que hay que poner mucha atención, profe. Y tener mucho cuidado. Recordar siempre las tres leyes de Newton. ¿Ok? Y cada cuerpo ejerce una fuerza sobre los demás. ¿Ok? ¿Estamos? Compañeros, compañeras.
Ahí entonces tienen el documento que se llama Problemas de aplicación de Newton en documentos para que los puedan ir trabajando. Y tienen también algunos ejemplos en la presentación. Entonces, pueden ir trabajando un poco esas cosas y no sé, la otra semana lo que vamos a seguir haciendo es lo mismo. Vamos a seguir aplicando estas leyes de Newton e irlas viendo de, ¿verdad? Ya en problemas reales. Entonces, ¿qué les parece si les dejo la primera clase para que revisen ejercicios, trabajen ustedes en ejercicios y la segunda clase vemos dudas y hacemos algún otro que no hayan hecho? ¿Les suena? Está bien, profe. Sí, por mí está bien, profe. Ok, pero sí necesito bastante compromiso de parte de ustedes, ¿verdad? Para que así tengan dudas el día jueves y podamos entonces desarrollar, que puedan desarrollar ustedes bastantes ejercicios y poder aplicar esas cosas. Ujú. Mila, no sé si yo ahora sí le quedó claro la materia. Sí, profe. Sí. Ok, perfecto. Igual, si no cualquier cosa, ustedes han visto ahí, yo estoy a disposición y nada más me mandan un mensaje, ya sea que nos conectemos en Zoom o me mandan un mensaje con alguna pregunta que tengan. Ok, yo les estoy respondiendo lo antes posible en el WhatsApp. Ok. Bueno, entonces por el momento me despido de los que están viendo el video